La Contraloría General de la República descartó que existan conflictos de interés entre Enjoy y fideicomisos del presidente Sebastián Piñera. Desde el ente fiscalizador señalaron que no se advierte infracción al principio de probidad administrativa por parte del mandatario, razón por la cual se descartaron los ilícitos antes mencionados. Desde La Moneda indicaron que este pronunciamiento confirmó la plena legalidad de las actuaciones del presidente de la República respecto a Casinos Enjoy. De todas formas, la Contraloría confirmó que, dado los antecedentes que entregó la Comisión Especial Investigadora de la Cámara de Diputadas y Diputados, se va a iniciar una auditoría en la Superintendencia de Casinos de Juego. Aquí comienza Medianoche. Medianoche. Ya estamos listos para comenzar esta conversación. Y durante la jornada de este miércoles se registró la aprobación en el Senado de la ley, el proyecto de matrimonio igualitario, un proyecto que yacía en el Parlamento desde el año 2017, sin embargo este año se reactiva debido a la suma urgencia que fue decretada por el presidente Sebastián Piñera. Para conversar sobre este tema estamos ya en contacto con Isabel Amor, directora ejecutiva de la Fundación Iguales. Isabel, muchas gracias por acompañarnos esta noche. Muchísimas gracias por la invitación, Marco. Un saludo para ti y para todo el equipo que está haciendo posible esta conexión. Muchas gracias, Isabel. Isabel, primero quisiera conocer tu apreciación sobre esta aprobación, un proyecto que lo mencionábamos, yace en el Parlamento desde el año 2017, bajo el gobierno de Michelle Bachelet. Sin embargo, pasaron varios años y este año recién se reactiva. ¿Cuál es tu apreciación al respecto? ¿Esta aprobación avanza en el Parlamento esta iniciativa? Lo cierto es que durante el periodo de la presidenta Bachelet el proyecto estuvo poco tiempo en el Congreso porque ella misma lo ingresó muy tarde en su gobierno. Sin embargo, hoy tenemos la posibilidad de estar en esta situación fantástica de poder avanzar hacia un matrimonio igualitario, principalmente porque ella integra el proyecto. Ahora, lo que sucede después es que hay una negativa de ponerle urgencia o de discutirlo durante un montón de tiempo. El proyecto estuvo en la Comisión de Constitución del Senado, que es por lo demás una de las comisiones más difíciles de todo el Congreso, incluso, no sé si otros países han tenido tanta acción como lo ha tenido la Comisión de Constitución, que ha recibido los 10% de los procesos que tienen que ver con nueva constitución, etcétera, etcétera. Entonces eso dificultó mucho el movimiento. Y luego llega esta noticia durante los primeros días de junio del presidente Sebastián Piñera y su apoyo al matrimonio igualitario y sus intenciones de ponerle urgencia. Nos comentan luego que la urgencia suma y que es una urgencia que se mantendrá como tal durante todo el tiempo que dure la tramitación. Desde ahí a esta parte hemos logrado que pase su primer trámite constitucional, lo que nos pone muy, muy, muy felices. La verdad es que nos toca frecuentemente estar en medios por casos de discriminación, de violencia, de violación a derechos humanos, y hoy estamos celebrando un paso, pero nos quedan más pasos, así que seguiremos ahí acompañando el proyecto hasta que se haga ley. Ahora, ¿cuál es la importancia de esta iniciativa, considerando, por ejemplo, que ya existe el acuerdo de unión civil? ¿En qué se diferencian, por ejemplo, esta nueva iniciativa que avanza ya en el Parlamento respecto a lo que ya existe en la institucionalidad chilena? Creo que es importante establecer que el acuerdo de unión civil y el matrimonio igualitario son instituciones que son distintas. Claro, son completamente distintas, sin embargo van la... en una línea, al menos en la idea, en el espíritu al menos similar. Es similar, pero no son lo mismo. Hay una serie de beneficios y de derechos que el acuerdo de unión civil no cubre. Pero aquí hay algo que es mucho más importante y que tiene que ver con que no es posible que en el Chile, el siglo XXI, tengamos instituciones civiles que sean para un tipo de familia y que no sean para el otro tipo de familia, ¿no? En Chile hay diversidad familiar, es una riqueza que valoramos como país y que nos está haciendo crecer muchísimo. Entonces, no podemos tener dos instituciones a la cual a una no podemos entrar mi pareja y yo simplemente porque somos mujeres. Eso no tiene ningún sentido, menos aún cuando estamos hablando de un país que busca avanzar hacia la dignidad y la igualdad en derechos. Ahora,
para ser más precisa aún, y por qué esto es tan importante, porque además de volver a reconocer que las parejas del mismo sexo somos familia y somos igualmente familias que como lo sería una pareja heterosexual, este proyecto incluye filiación, y no un solo tipo de filiación, sino que todo tipo de filiación. Nos permitiría acceder a la filiación matrimonial, a la filiación no matrimonial y también a la adopción, lo que significa que las parejas del mismo sexo que hoy en día tienen hijos van a poder reconocerlos a ambas madres o ambos padres. Hoy en día tenemos, Fundación Iguales hizo una segunda versión de su encuesta Somos Familia, y tenemos un registro de aproximadamente 256 niños, niñas y adolescentes que viven en Chile en familias comaternales y copaternales. El grueso de esos niños, niñas y adolescentes necesitan el reconocimiento de alguna de sus madres. No son niños que son adoptados, son niños que nacen por lo general a través de técnicas de reproducción asistida y que están creciendo en Chile en la desprotección absoluta respecto a una de sus madres. Aparte de todo lo que implica la afiliación, la adopción, por ejemplo, ¿qué otros elementos también incorpora? Hay que considerar también que el tema de la afiliación ha sido también uno de los más polémicos dentro de toda esta discusión, uno de los que ha generado probablemente mayores discusiones, mayores disensos también en la discusión parlamentaria. Es uno de los elementos indudablemente más importantes. Sin embargo, quisiera saber también cuáles son los otros elementos que incorpora esta nueva iniciativa. Evidentemente la afiliación es un gran tema. Yo creo que es el principal tema que hace que la gente que está en contra del matrimonio igualitario se empecine más con que no salga. También está la concepción de que el matrimonio es entre un hombre y una mujer. Cuestión que es un hecho. Hoy en Chile el matrimonio es entre un hombre y una mujer, y es precisamente lo que estamos tratando de cambiar. Es relevante que entendamos que en Chile estamos viviendo un momento que es importante en relación al reconocimiento de las identidades y de la vida de las personas que son parte de la diversidad sexual y de género, y que el matrimonio igualitario lo que viene a hacer es precisamente reconocer la existencia familiar de estas personas y emparejar la cancha. Este es un proyecto que podría incluso considerarse poco innovador, porque es un proyecto muy simple. Lo único que hace es abrir la cancha de manera que las parejas del mismo sexo puedan acceder a los mismos derechos que tienen las parejas que son heterosexuales. No es nada más ni nada menos, no es un privilegio. No estamos haciendo nada que no sea distinto a lo que harían, no sé, mis primos, mi hermano, la familia de mi señora, etc. Hay algunas controversias ficticias, por ejemplo, que el matrimonio igualitario es una especie de voluntad que tienen las personas homosexuales y lesbianas para poder tener hijos, cosas que sin duda es así. Nosotros queremos no solo tener hijos, sino que los hijos que ya tienen muchísimas familias sean reconocidas. Y esto es exactamente como lo vive una pareja heterosexual. Cuando una pareja heterosexual se casa, tiene hijos o deciden tener hijos sin casarse, lo hacen porque tienen ganas de formar familia, ¿no? Es lo mismo, no hay ninguna diferencia, y por lo tanto no podemos permitir que el Estado de Chile permita que se hagan diferencias arbitrarias en el caso de las parejas del mismo sexo. Isabel, ¿y qué le parece que en toda esta discusión sean dos conceptos los que primen? El concepto de matrimonio, que para muchos detractores el matrimonio es, y de hecho usted lo mencionaba en la práctica aquí en Chile, hoy es entre un hombre y una mujer. Para muchos esto debería seguir siendo de esta forma. Sin embargo, otro de los argumentos también de los detractores es que no se considera como familia a dos personas del mismo sexo. ¿Cómo toma por ese lado esta parte de la discusión que se centra más en lo valórico, moral, podría ser considerado por algunos, y no más bien en lo práctico, en asumir que hay personas que forman familia siendo del mismo sexo, teniendo hijos probablemente también? Marco, mira, esta no es una discusión valórica, no es una discusión Por eso decía, para religiosa. muchos es una discusión valórica o moral también. Lo escuchaba hoy día en las palabras del senador Moreira. Por lo mismo quiero volver a insistir en esto. Esto no es una discusión valórica. Familia, mis derechos, los derechos de los hijos, de las familias que
que hoy están criando no tienen que ver con una cuestión valórica, tienen que ver con acceso a derechos civiles. Los niños tienen que tener los mismos derechos que cualquier otro niño en Chile. Entonces, esta insistencia de establecer que no están de acuerdo por una cuestión valórica, la verdad es que tiene poco peso en un Estado laico, y tiene poco peso además porque no solo se gobierna en base a lo que uno cree en términos religiosos. Aquí nadie está pidiendo matrimonio religioso. Nosotros estamos pidiendo matrimonio civil igualitario, acceso al matrimonio civil que ya existe. Y esto no es tan innovador, ha pasado en Latinoamérica en un montón de países del mundo también. Y nosotros sabemos a ciencia cierta que acceder al matrimonio igualitario dignifica a las personas, las ayuda a integrarse al mundo laboral, al social, y esto es algo que necesitamos como país, porque finalmente cuando crecemos como país lo hacemos todos, ¿no? Y eso incluye la diversidad sexual y de género. Ahora, en la discusión parlamentaria, esta iniciativa es despachada durante la jornada de este miércoles desde el Senado, pasa ahora a la Cámara de Diputados. ¿Y qué esperan ustedes respecto a la discusión que se lleve a cabo en la Cámara de Diputadas y Diputados? ¿Qué esperan, por ejemplo, algunos aspectos que se debieran mejorar quizás de esta iniciativa, otros aspectos que se deberían mantener, considerando también que si hay alguna modificación esto pasa también a un tercer trámite, dilatando un poco más el tiempo en que esto podría ser eventualmente promulgado? Evidentemente una instancia de tener una comisión mixta alargaría el proceso. Sin embargo, Fundación Iguales bajo ningún punto de vista va a sacar un proyecto o va a impulsar un proyecto que salga lo más rápido posible, pero que salga con muchísima deficiencia. Hay cuestiones que la Fundación va a estar impulsando durante las próximas semanas y que esperamos que sean una mejora. ¿Esto dentro, perdón, de la discusión parlamentaria? ¿Disculpa? ¿Esto dentro, estos elementos que estaría discutiendo la Fundación Iguales, dentro de la discusión? Tienen que integrarse en la discusión en el Parlamento. Una de esas cosas, por ejemplo, es el hecho de que hoy las personas casadas que transitan tienen que disolver su vínculo matrimonial. Esto es por ley. Resulta que cuando salió la ley de identidad de género, salió con esta última línea que obliga a que las personas trans, al transitar legalmente, se separen, ¿no? No tiene ningún sentido que el Estado te obligue a disolver tu matrimonio. No había matrimonio igualitario en ese momento, se nos acusó de querer avanzar en el matrimonio igualitario a través de la ley de identidad de género, cuando nosotros evidentemente teníamos un proyecto de matrimonio igualitario con el cual queríamos avanzar con todos los derechos. Entonces, esa es una cuestión que tiene que modificarse sí o sí. Lo otro que tenemos que hacer es tener claridad respecto al orden de los apellidos. Esto va a ser un punto bien contingente y bien importante. Fundación Iguales tiene una propuesta que se basa en la voluntad de las familias, que se basa en que las familias se pongan de acuerdo cuál es el orden de los apellidos, o que se pongan de acuerdo en que el registro civil establezca cuál es el orden de los apellidos. Y en caso de no haber acuerdo, el registro civil tendría que establecer un sistema aleatorio para poder determinar cuál es el apellido que corresponde que vaya primero y cuál es el apellido que corresponde después. En cualquier caso, Marco, es importante que los hijos de una familia tengan el mismo orden de apellido, ¿no? Claro, bien, Isabel Amor, vamos a estar bien atentos a cómo se vaya desarrollando esta discusión parlamentaria en las próximas semanas, considerando que avanza ya esta iniciativa en el Parlamento desde el Senado hacia la Cámara de Diputadas y Diputados. Muchas gracias por habernos acompañado esta noche. Gracias a ustedes por apoyarnos en avanzar en este proyecto y en avanzar con información clara y certera hacia toda la población. Muy buenas noches. Momento de hacer una pausa en las informaciones. Sigan nuestra sintonía, ya volvemos. Ya estamos de regreso en medianoche, vamos a hablar de política. A las solicitudes de miembros de la Democracia Cristiana que piden que Paula Narváez baje su candidatura en favor de Jasna Proboste, se sumaron parlamentarios del PPD. Estos anuncios surgieron a solo horas de que Proboste oficialice su candidatura presidencial, lo que ha tensionado también las relaciones en unidad constituyente. Vengo a una invitación que me ha formulado la bancada de diputados y diputadas de la Democracia Cristiana. ¿Va a almorzar con el PPD también o no?
yo espero ir al postre del PPD. Gracias. La presidenta del Senado escuchando a su sector, recibiendo gestos de sus camaradas y eventuales apoyos de otras fuerzas políticas. El camino al anuncio de Jasna Proboste ya está pavimentado en el Congreso y este viernes declarará que a partir de ese día es candidata presidencial. Quiero recordar el 2º aniversario de la partida de Fidel Oyarzo, que él esperaba algún día que fuera candidata presidencial. Muchas gracias. Frase con la que Proboste aludió a una conversación del año 2018 con el periodista de Televisión Nacional Fidel Oyarzo. Una idea que se materializará en pocas horas, posiblemente en la región de Atacama, cuando una proclamación con carácter ciudadano la integre a la carrera por la moneda. Un anuncio que ha tensionado a la unidad constituyente, porque si el PS exige una primaria que mida a Proboste con Paula Narváez, la DC responde que por realismo político esta última debe bajar su candidatura. Que exista un acuerdo, ojalá un acuerdo de las propias candidatas. Si no es posible eso, si no existe la madurez, la otra alternativa es pensar en ir a la decisión ciudadana. Lamentablemente, Jorge Pizarro entiende la política golpeando a los potenciales aliados. Tenemos que arribar a una fórmula que nos permita generar una candidatura unitaria. Y nuestra propuesta es que esta fórmula sea a través de un mecanismo democrático y participativo. Indefinición que dividió al PPD, que apoya a Paula Narváez, pero que día a día suma respaldos a la candidatura de Jasna Proboste. Construir una opción presidencial a partir de una primaria convencional. No se trata de bajar a alguien. Todos tenemos hoy día que facilitar las cosas. El único liderazgo de la centroizquierda capaz de enfrentar a Boris con 1 millón de votos y sobre todo a la derecha, al piñerismo de Sichel, es Jasna Proboste. Por ahora no hay consensos. Los socialistas abogan por una primaria con voto digital cuando el tiempo corre y por eso la candidata del PS exige celeridad. Lo único que decimos hoy día es tengamos desde la Unidad Constituyente y el Progresismo una sola candidatura elegida a través de un mecanismo participativo que son unas primarias ciudadanas. Nosotros estamos en un proceso de mucha escucha activa, de escuchar a muchos, a muchas. A la espera del anuncio del viernes, Narváez proyectó una eventual segunda vuelta y no descartó apoyos recíprocos con la candidatura de Gabriel Boric. Nosotros siempre hemos dicho que podemos converger de cara a la segunda vuelta hacia el proyecto, ¿no es cierto?, que permita derrotar a la derecha. En términos de los apoyos, vamos a seguir convocando al mundo del apruebo y a todos aquellos que en esta vuelta no quisieron votar y que esperamos que en la próxima lo hagan. Chao, chiquillos. Este martes, en su última actividad previa a sus vacaciones, el candidato oficialista Sebastián Sichel invitó a las directivas de Chile Vamos a una reunión para coordinar la nueva etapa de su campaña. El llamado de Sichel fue claro: se debe respetar su carácter de independiente. Desde su comando señalaron que por ello se buscará trabajar con un equipo joven que represente a cada partido, una suerte de comité político que podría integrar nombres como Sofía Cid, Diego Paulsen y Carol Baum, entre otros. No podemos pretender asfixiar al candidato, hay que tratar de que lo complementemos, que lo ayudemos. El rol de independiente Sebastián Sichel le da un poco esa virtud de que no es el candidato ni de la UDI, ni de Renovación Nacional, ni de Bópoli, ni del PRI, el candidato de todos. También se quiere establecer un comité institucional para la coordinación entre el comando de Sichel y las directivas de Chile Vamos, que trabajarían en una lista parlamentaria con alta participación de independientes. Es el punto de inicio de una nueva etapa. Estamos construyendo un proyecto colectivo que garantiza además la independencia del candidato presidencial, nuestro candidato presidencial. Una nueva etapa en Chile Vamos que se pondrá a prueba cuando Sichel retorne de sus vacaciones el próximo jueves y comience la coordinación de su campaña presidencial. La misma que tensiona a Unidad Constituyente, que en tiempo récord debe adoptar decisiones para definir a la abanderada de las presidenciales de noviembre. Y hace algunas horas, en la noche de este miércoles, el presidente de la República, Sebastián Piñera, tuvo un encuentro con un grupo de senadores y senadoras de Chile Vamos en Cerro Castillo. A esta cita llegaron personalidades parlamentarios como Francisco Chaguán, Juan Antonio Coloma, Iván Moreira, Jacqueline Van Rieselberghe, entre otros y otras, y se abordaron temas sobre cómo enfrentar las elecciones de noviembre en vistas de los resultados de las primarias, donde Sebastián Sichel logró convertirse en el abanderado de Chile Vamos. Además, se habló sobre cómo están los ciudadanos debido a la crisis sanitaria y económica que vive el país y también el requerimiento de lo que calificaron como, y aquí abrimos comillas, más Estado de Derecho para que los chilenos puedan vivir en paz.
También realizaron una solicitud para que tanto la reforma previsional, la reforma a la salud, a las pensiones y todas las que estén relacionadas a la seguridad social sean del mismo eje. A la salida de este encuentro, senadores y senadoras afirmaron que se trató de una conversación franca y menos política que de costumbre. Hay que destacar también que este jueves por la mañana, a las 8 de la mañana, el mandatario va a sostener un encuentro con diputados y diputadas también de Chile Vamos. Pedirle al presidente poder mantener las políticas sociales que se han implementado en una época de crisis para muchas familias chilenas y sobre todo pensando como sociedad en cómo somos capaces de dotar de Estado de Derecho a todo y cada una de las zonas del país. Fue una cooperación bien ciudadana, porque efectivamente lo que importa son los problemas de las personas. Fue una conversación quizás menos política, contingente que otras veces. Fue más en cómo enfrentamos lo que, como en plena lucha contra la pandemia a nivel planetario, los problemas de seguridad, los temas de reactivación económica que son muy decisivos. La Contraloría General de la República descartó que existan conflictos de interés entre Enjoy y fideicomisos del presidente Sebastián Piñera. Desde el ente fiscalizador señalaron que no se advierte infracción al principio de probidad administrativa por parte del mandatario al haber firmado una extensión de plazos de obras de algunos casinos. En tanto, desde La Moneda indicaron que esto confirma la plena legalidad de las actuaciones del presidente de la República respecto a casinos Enjoy. De todas formas, la Contraloría confirmó que se va a iniciar una auditoría en la Superintendencia de Casinos de Juego por suspender el cobro de boletas de garantías de las salas de juego y prorrogar la fecha de entrega de las obras, las que no se habrían ajustado a derecho. Cambiamos de tema. El Instituto de Salud Pública determinó aprobar por 5 votos a favor, 2 abstenciones y un rechazo el uso de emergencia de la vacuna Sputnik 5, convirtiéndolo así en la 6ª fórmula de inmunización contra el COVID-19 autorizada en Chile. ¿Cuál es su eficacia? Lo escuchamos en las palabras del director subrogante del ISP, Heriberto García. La vacuna tiene, y ya esto es sabido por todo el proceso, ¿cierto?, de evaluaciones que tiene los estudios clínicos, un 91,6% de eficacia. Después de una segunda dosis y 21 días después de esta segunda dosis tiene este resultado de 91,6% de eficacia. Y son, insisto, 2 dosis con 2 componentes, un componente primero de adenovirus 5, muy similar al adenovirus que se usa como vector en la vacuna de Janssen, de CanSino, y adenovirus 26, que es el que se ocupa en la vacuna de Janssen. Estos son los 2 componentes y por eso tiene esta alta eficacia, porque es como, en términos sencillos, como que se colocara la vacuna de Janssen y la de CanSino en dosis 1 y dosis 2. Atención a la siguiente frase: no podemos abrir las fronteras libremente. Con esas palabras, el ministro de Salud, Enrique París, adelantó parte de lo que serán los anuncios de este jueves en materia de viajes desde y hacia nuestro país. El rubro turístico y las aerolíneas esperan la reapertura. Han pasado 4 meses desde que Chile cerró las puertas al resto del mundo. Un cierre de fronteras que buscaba poner freno a los contagios y también a las nuevas variantes, pero que tendría fecha de vencimiento el próximo domingo 25 de julio. El día de mañana, a través del punto de prensa COVID, se va a dar a conocer bastante información respecto a la protección de las fronteras. Anuncios que están presupuestados para este jueves y que mantienen expectantes a diversos gremios que dependen de esta medida. La Asociación Chilena de Líneas Aéreas solicitó la reapertura de fronteras, asegurando que existen todas las condiciones en nuestro país para el ingreso de extranjeros y la salida de chilenos. Comparado con otros países como Colombia o México, que han recuperado el 40 y el 60% de su tráfico internacional, estamos tremendamente atrasados, afectando a más de 120.000 empleos que ya se han perdido. Una idea a la que se suman desde el gremio del turismo. Afirman que, con el avance en la vacunación en Chile y con una implementación rigurosa de los protocolos sanitarios, no deberían existir problemas. Si estos turistas extranjeros vienen al país en condiciones de procesos de vacunación completo, viniendo de países con procesos de vacunación activos y también obviamente tomándose su examen de PCR antes de embarcar, su test de antígeno al momento de desembarcar. Pero, ¿es una opinión compartida por los posibles viajeros? Me parece bien, siempre y cuando se cumplan con las medidas y todos los protocolos para que no se expanda más. Que es pésima decisión,
porque ¿qué pasa? Que nos pone en riesgo a todos. Creo que ya es tiempo de ver si los resultados de las vacunas son buenos y se debería abrir las fronteras. Siento que es muy luego. Tenemos mucho miedo con el contagio. No deberían de abrir la frontera. División entre las opiniones que también han considerado desde la autoridad sanitaria. Este miércoles, el ministro Enrique París reconoció que el tema fronteras es un ítem complejo de abordar. No podemos abrir las fronteras en este minuto con lo que estamos viendo en otros países. Ahora, O sea, no podemos abrir las fronteras así libremente, claro, me refiero. Claro. Mientras tanto, en el ingreso a Chile se generan varias complicaciones. Una de ellas son las aglomeraciones, a causa del lento proceso al ingreso del país para extranjeros y locales. Son varios los que han aprovechado las redes sociales para descargarse contra las esperas eternas. Llegué a las 7:10, pasé el primer control, luego el PCR, luego la aduana. Llegué al hotel como a las 3 de la tarde. Por ahora existen más dudas que certezas. Todo estaría en manos de un nuevo organismo, la Oficina de Control Fronterizo. Las medidas al ingreso se mantendrían como están hasta ahora. Vamos a ponernos muy estrictos con las vacunas, obviamente, pero el tema de la cuarentena, el tema de la PCR 72 horas antes, el tema de del permanecer aquí en cuarentena y tomarse una segunda examen, eso lo vamos a mantener. Una apertura de fronteras que impone un arduo trabajo a las autoridades de salud, en medio de solicitudes de reactivación del sector turístico y a la vez del temor de la llegada de nuevas variantes. Juegos Olímpicos Tokio 2020. La Roja tuvo su esperado debut en los Juegos Olímpicos, aunque no se pudo quedar con el triunfo frente a Gran Bretaña. Ahora las chilenas se están pensando ya en el próximo rival, Canadá. Vamos a tomar contacto con Claudio Arévalo para conocer los detalles de este partido histórico. ¿Cómo estás, Claudio? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Gusto de saludarlos. Comienzo de día jueves acá en Sapporo. Una larga noche y amarga despertar luego de la derrota de la selección femenina en su debut en estos Juegos Olímpicos de Tokio 2020 frente a Gran Bretaña en el Domo de Sapporo, este extraordinario recinto que fue el escenario de un debut histórico para la Roja de José Letelier, que lamentablemente no pudo, pese a la emoción, el esfuerzo, la lucha de las dirigidas, este grupo de mujeres que ha ido constantemente derribando obstáculos deportivos. Gran Bretaña fue un rival demasiado superior que finalmente en la cancha vio reflejado este resultado con un 2-0, ambos tantos de Ellen White, la gran figura justamente del conjunto británico. Pero decíamos, pese a eso sigue habiendo ilusión, porque más allá de este tropiezo inicial, frente a Canadá el día sábado a las 3:30 de la mañana de nuestro país, sí o sí la Roja de José Letelier se juega todo. El honor, pero también la posibilidad de clasificar a la siguiente fase de grupos de estos Juegos de Tokio 2020. La buena noticia es que Japón y Canadá, ambos rivales próximos de la Roja, empataron entre ellos, lo que obviamente permite ilusionarse respecto a la cantidad de puntos que puedan conseguir las dirigidas de José Letelier. Estuvimos detrás del arco de Tiane Endler, las imágenes en exclusiva y la nota de este debut olímpico del equipo de José Letelier. Buen partido, máquina. Buen partido, mancha. Buen partido, negrita. Buen partido, buen partido. La previa comenzó con entusiasmo en los pasillos y mucha agua en la cancha. Los asistentes se preocuparon de mojar el césped minutos antes de que saltara la Roja para preparar su debut histórico en Tokio 2020 en el Domo de Sapporo. Sin público, la organización igual se las arregló para hacer sentir a la selección chilena como en casa. Una reminiscencia al amor patrio que brotaría nuevamente con el himno nacional. El sueño olímpico se hacía realidad al otro lado del mundo. Por eso la emoción golpeó hasta a la más dura de la Roja, la jefa Carla Guerrero. No era solamente ella, créeme que estábamos todas emocionadas. Antes de salir a la cancha, en el vestuario, estábamos todas súper emocionadas y yo creo que si lo ven en las imágenes salimos todas con una sonrisa desde el túnel porque estamos felices de estar acá.
De esa emoción al fútbol, el pitazo inicial dio cuenta de una selección británica poderosa y rápida. 24 horas siguió cada detalle del partido. En el arco, la capitana Tiane Endler ponía su chapa de líder ordenando a su defensa, que sufría ante cada avance del rival. A pesar del orden y los gritos de la capitana, Gran Bretaña se ponía en ventaja a los 17 minutos. Pese a que Carla Guerrero decía que era fuera de juego, lo cierto es que el gol solo reflejaba la supremacía de una selección mucho más sólida. Calma, calma, decía Endler, mientras el técnico Letelier estaba inquieto en el banco. Fue un partido sumamente friccionado donde la árbitra varias veces tuvo que intervenir. La presión británica complicó más de la cuenta al equipo de todos. Creo que logramos estar al nivel, competimos de igual a igual por muchos momentos. Sin duda hay que mejorar algunas cosas para el próximo partido, pero en general creo que quedamos con buenas sensaciones. Un tropiezo en el estreno olímpico que fue por 2. Y fue un partido bastante complejo, sabíamos que el peso del rival. Fue un 2-0 sin demasiadas excusas. Gran Bretaña fue superior a Chile, que no pudo sonreír en su primer partido en Tokio 2020. Vendrá a Canadá el sábado, donde la Roja sí o sí se juega el objetivo de avanzar de fase. Me quedo con la entrega, con lo que hizo el equipo y vamos a seguir de aquí para arriba. Nada, queda mucho todavía. Este partido no nos deja afuera ni adentro y vamos a pelear por los puntos que quedan. Es solo el comienzo, dice las jugadoras. Los nervios, el deseo de hacer lo mejor por el país pesaron en el estreno. Habrá poco descanso para este grupo de mujeres históricas que sin margen de error solo quiere dejar el nombre de Chile en lo más alto de estos Juegos Olímpicos. Bien, ahí estaba la nota, la emoción y también la ilusión de lo que viene para el próximo día sábado. Fíjate que durante las próximas horas de Japón, la Roja va a tener su entrenamiento post primer partido, obviamente, para ir soltando la musculatura, las que jugaron obviamente, y algo más de trabajo físico para las que no estuvieron y no contaron con minutos en este debut frente a Gran Bretaña. Todos los detalles de lo que va a pasar en esta previa del segundo encuentro de la Roja, esta vez frente a Canadá en Sapporo, se los vamos a ir contando en las distintas plataformas de 24 horas. Desde el centro de esta ciudad, sede de los Juegos Olímpicos, le mandamos un fuerte abrazo a Chile. Que esté muy bien. Gracias, Claudio. Buenas noches. Internacional. Vamos a noticias del mundo en medianoche. Al menos 25 personas han muerto después de que lluvias récord inundaran túneles ferroviarios subterráneos en China. Videos compartidos en redes sociales muestran a los pasajeros apenas sobre el nivel del agua, donde varias personas quedaron atrapadas por la rápida crecida de su nivel. Más de 500 personas fueron rescatadas de los túneles en la provincia de Henan y al menos una decena está desaparecida. Los días de lluvia han causado daños generalizados y hasta el momento han provocado la evacuación de al menos 200.000 residentes de esta zona. Se estima que las precipitaciones medias de un año han caído en solo 3 días. Varias presas y embalses han superado los niveles de advertencia, por lo que se han movilizado más de 3.000 soldados para desviar los ríos que se han estado desbordando. Este miércoles entró en vigor un nuevo pase de salud COVID en Francia, en medio de un aumento de nuevas infecciones. Las personas necesitan demostrar la vacunación completa, un PCR negativo o una recuperación reciente del virus para poder ingresar a la mayoría de los museos y cines. Más adelante los legisladores van a debatir si extender su uso durante el mes de agosto para la entrada a cafés, restaurantes y también centros comerciales. El uso de este pasaporte sanitario se produce un día después de que las autoridades sanitarias del país informaran más de 18.000 nuevas infecciones en solo 24 horas. Esto se comparó con menos de 7.000 casos por día solo la semana pasada, un aumento de 150%, el que se ha atribuido a la variante Delta.
Mucha atención con estas imágenes que nos llegan desde Bolivia. Este particular momento vivieron los jugadores de un campeonato local en Achucaya. Cuando se disponían a jugar la final de la liga, se formó esta columna de aire y arena que sorprendió a todos los presentes. Tanto jugadores como árbitros y público en el lugar se pusieron a cubierto mientras pasaba este peculiar fenómeno. Afortunadamente no hubo víctimas que lamentar, sí algunos daños materiales, pero todo esto quedó en una anécdota de una final que fue reanudada tras el paso de este fenómeno. Con estas imágenes nos vamos a la pausa. Ya estamos de regreso en medianoche. Vamos a revisar de inmediato lo que nos trae nuestro portal de noticias www.24horas.cl. Lo vamos a desplegar de inmediato. Cuarto retiro del 10%. Mucha atención. El diputado Ilavaca asegura que la próxima semana podría haber noticias sobre este proyecto, una iniciativa que se comenzaría a revisar en la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputadas y Diputados. Vamos también a revisar el pronóstico del tiempo para los próximos días en distintas regiones de nuestro país. Lo tenemos ya en pantalla. Aquí en Santiago, capital, va a estar cielos nublados con una máxima probable de 26 grados. ¿Qué va a pasar en San Antonio, región de Valparaíso? Cielos parciales con una máxima probable de 20 grados. De esta forma, llegamos al final de esta edición de Medianoche. Agradecemos que se hayan informado junto a nosotros. Que tengan una excelente jornada.